Bueno, Teresa, en primer lugar te queremos dar las gracias por haber aceptado la invitación a estar aquí en Fisuras Fílmicas y sobre todo por haber estado en la inauguración, digamos, la primera película de este segundo año del proyecto. Realmente ayer la verdad que yo creo que se vio que había sido un éxito extraordinario la película. Yo creo que todo el mundo, luego hablándolo también esta mañana, todo el mundo estaba encantado. La gente yo creo que le fascinó, nos fascinó la película, incluso creo que el debate luego fue muy rico y también con las tensiones que la propia película necesariamente tiene que generar, ¿no? Y bueno, la idea ahora es un poco hacerte algunas preguntas que hemos ido generando para tratar de profundizar, como hicimos ayer y como haremos esta tarde, digamos, en el núcleo y los problemas que la película aborda. Y bueno, son algunas preguntas que hemos elaborado. Las iniciales son un poco más genéricas para ir introduciendo el tema y luego ya iremos profundizando un poco más en algunos detalles concretos de Sevilla. Perfecto. Bueno, ¿vale? Muchas gracias también a ustedes por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta y después de la proyección de ayer también. Me alegra mucho. Un poco para empezar, sí nos gustaría un poco si tú pudieses hablar, porque pensamos que hay elementos que posiblemente hayan ya repercutido en la película, en tu propia biografía, no en la biografía cinematográfica que te preguntaré ahora a continuación, sino en tu propia biografía personal. El hecho de ser una persona peruana, pero que a los 7 años tiene que emigrar a Chile con su familia, ¿no? También un poco el background de tu propia familia, el hecho de que tu abuela como escritora tuviese contacto y tuviese amistad con escritores también de izquierdas como Pablo Neruda, un poco cómo es tu background personal, familiar, y luego ya entraremos en cómo eso ha podido reflejarse en Sevilla, ¿no? Sí, bueno, mi papá se fue exiliado a Perú en el 73, cuando Pinochet hace el golpe militar. Y allá conoce a mi madre, por eso nazco yo allá, mi madre es peruana. Yo vivo hasta los 6 años en Perú, que digamos es como toda la época de mi niñez y tengo unos recuerdos preciosos de esa época. Y mis padres siempre sabían que apenas lo dejaran volver a él a Chile, iba a volver él y con nosotros, ¿no? Y fue así, o sea, apenas lo dejaron entrar, a la semana siguiente estábamos viviendo en Chile. Y llegar a Chile fue conocer otra cultura, conocer otra familia. Las dos familias, como se ve en la película, son muy distintas, pero también, además de posiciones ideológicas, también en términos de cantidad de gente. En Perú, mi familia somos como 70 personas y en Chile éramos un pequeño núcleo. Entonces, bueno, de ahí mi relación con mi abuela y todo este tema que también se ve en la película. Esa parte, digamos, que dices de tu padre exiliándose de Chile, ¿qué relación tenía también con esto que te señalaba, ¿no? El hecho de que en la casa de tu abuela estuviese la relación con Neruda, etcétera? ¿Esto era una tradición, digamos, más o menos de izquierdas en tu familia? Sí, bueno, el primero, digamos, en militar propiamente tal fue mi padre, pero mi abuela estuvo también participando muy activamente de todo lo que fue el voto femenino en Chile. Tenía como una preocupación, no desde la militancia, pero sí social y política. En ese sentido, yo creo que desde ahí como que se bebió mucho en la familia de esos intereses, ¿no? Pero también era una familia de bastante dinero, viajaba mucho, había un tema como de la cultura muy presente, muy presente. En ese sentido yo creo que no es casual que mi padre se haya dedicado a lo que se dedicó, que es filósofo, que mi tía se haya vinculado con todo este grupo, digamos, de literatos relacionados también con toda la gente de izquierda, que en ese momento se estaba viviendo un momento de mucha efervescencia política en Chile, ¿no? Con Allende, entonces creo que crecer, digamos, en esa familia, conociendo a estas personalidades, compartiendo estas mesas de charlas, ¿no? Hablando de política, de literatura, fue muy importante para ellos y de alguna manera también eso lógicamente me llegó a mí, ya sea con el contacto con mi abuela como con el contacto directo con ellos. Y ahora centrando un poco más con la cuestión cinematográfica, ¿cuál es de alguna forma tu llegada al cine? ¿Por qué de alguna manera te diriges hacia el cine? Y de alguna forma, ¿qué relación mantiene el cine con tus anteriores intereses intelectuales, de la psicología, etcétera?
Bueno, el cine fue para mí, desde el momento que lo descubrí, cuando muy chica, fue como un lugar de refugio permanente, digamos. O sea, para mí ir al cine era uno de los lugares donde más me gustaba estar y disfrutaba muchísimo. Mientras estaba en el colegio, mientras estaba en la universidad, iba mucho al cine sola, acompañada, o sea, estuvo como siempre muy presente. También tenía como una vinculación muy fuerte con la fotografía, que de hecho yo cuando salí del colegio no sabía si estudiar fotografía o psicología, y al final lo que hice fue estudiar psicología, pero siempre estuve haciendo cursos de fotografía y un poco manteniendo como ese, de alguna manera como un hobby, ¿no? A partir de que entré a la universidad, siempre el cine, digamos, lo utilicé dentro de la carrera. Cada vez que podía hacer algún trabajo de algún curso, digamos, utilizando alguna película lo hacía. Y de hecho mi tesis de psicología para titularme fue sobre el discurso autobiográfico en el cine. Entonces utilicé películas de ficción que tuvieran elementos autobiográficos y en ese sentido mi relación con el cine fue siempre desde ahí, desde un gusto muy grande por ir y desde un acercamiento más teórico. Ajá. O sea, nunca pensé en hacer cine, la verdad. O sea, siempre lo vi como, me vi más bien reflexionando sobre cine que haciéndolo, ¿no? Y el salto, bueno, vino después. Vino cuando yo estaba estudiando un máster en psicología social en Chile, que lo impartía una universidad chilena, pero también junto con la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces viajé a Barcelona pensando en hacer la tesina y terminar digamos, el máster como doctorado, hacer el doctorado. Y estando acá me vino una nueva crisis como con la carrera. Yo ya venía algunos años trabajando como psicóloga y decidí probar. Y entré al máster de documental creativo de la Autónoma, que fue la primera vez que agarré una cámara, ¿no? O sea, tu tesis de alguna forma, como acabas de decir, es sobre el relato autobiográfico en el cine. Y de alguna manera nos preguntábamos qué referencias podían haber quedado de ese interés por lo autobiográfico en el cine, en la propia Sibila, es decir, y sobre todo qué referencias existen en Sibila o que tú encuentres de ese interés que has tenido antes para que luego quedasen plasmadas de alguna forma en la propia película. Yo creo que están muy vinculados, o sea, yo en ese sentido creo que hay mucho de mi interés, digamos, por la psicología también en esa aproximación. O sea, en general, en la aproximación, a mí me encantan las películas autobiográficas, me encantan las películas familiares y creo que esa atracción viene seguramente de que era un tema que me apasionaba ya cuando estudiaba psicología, ¿no? La familia. Creo que están sumamente relacionadas, digamos, los referentes que yo utilicé para esa tesis, a pesar de que eran todos de ficción. En ese momento yo todavía no conocía tanto sobre documental cuando hice la tesis. Mi acercamiento al documental fue posterior. Entonces, creo que fue como un transitar como muy fluido, ¿no? Desde esas películas de ficción, desde analizar un poco las razones o el por qué estos directores llegaban a plasmar su propia vida en las películas. De alguna manera, en el momento en el que me vi en la necesidad de escribir un proyecto audiovisual para entrar al máster de la Autónoma, tenía que escribir algo y lo primero que se me ocurrió fue lo más cercano que tenía, ¿no? O sea, como pensar en el tema que había estado rondándome todo el tiempo y a pesar que pensaba que no iba a tener el tratamiento que tiene hoy, ¿no? Me veía yo mucho más fuera de la película, pero sí era como lo que me generaba más interés, lo que sentía que podía contar mejor también. ¿Y esas referencias previas, crees que luego quedaron en la construcción de la película o simplemente quedaron como una especie de background muy alejado, que puede estar presente en la película, pero que no son referentes de la película? Yo creo que no son referentes de la película, yo creo que sí de alguna manera están en la base como de su construcción o de mi construcción para llegar a hacerla, pero no son referentes propiamente tal. Volví a ver algunas de las películas para hacer el documental, pero casi todo digamos,
Sí, lo que más vi, lo que más utilicé también a la hora de estar buscando las formas para el documental fueron documentales en realidad. Sí, sí, sí. ¿Y qué documentales? ¿Tú consideras que hay algunos documentales que sí que fueron referentes para Sibila? Sí, pero referentes no por haber utilizado la misma forma narrativa ni la misma forma visual, sino que referentes como por ejemplo, bueno, una cineasta que a mí me gusta mucho es Naomi Kawase, y no siento que en mi película haya nada digamos, de su cine, pero sí a mí me sirvió mucho para plantearme y para pensar cómo quería, por ejemplo, yo transmitir en la película mi personaje, o sea, cómo armaba mi personaje. A mí me gusta mucho lo que ella logra transmitir haciendo ella cámara, ¿no? Como uno como espectador logra intuir su sensibilidad y logra emocionarse con eso, y de alguna manera esas eran como cosas que yo tenía presente a la hora de agarrar una cámara. Pero te digo, creo que no, las narrativas son otras, digamos visualmente también como que hay muchas diferencias, pero sí tanto por ese lado como por una serie de documentales también latinoamericanos, autobiográficos, fueron todos aportes como para plantearme el acercamiento a mi familia, el acercamiento plástico, digamos, de la película, la narrativa, todo, digamos, en ese sentido fue como muy importante. Antes de hacer Sibila, hiciste 2 cortometrajes, Días con Matilde e Increscendo. En el primero te acercas de hecho a una de las personas que luego va a ser también una de las personas fundamentales en la construcción de Sibila, que es tu abuela, ¿no? La escritora Matilde Ladrón de Guevara. ¿Qué relación ves entre estos trabajos, es decir, entre los cortometrajes y la película? Me refiero tanto a nivel de contenido, en el caso del documental sobre tu abuela, como a nivel formal. A ver, a nivel formal creo que Increscendo, que fue lo primero que yo hice, es totalmente diferente. Creo que sí hay una mirada muy propia en la que yo me reconozco, pero hay un acercamiento de hecho totalmente opuesto a las otras 2 películas, ¿no? Es una cámara fija, distante, que no se involucra demasiado y tiene que ver, yo creo, con lo que estaba filmando, con el momento en que lo estaba haciendo, con que era lo primero que hacía y con que era una realidad que de alguna manera yo quería conocer, pero en la que me sentía también un poco fuera, ¿no? Esta escuela como de música, en un lugar que no era el mío, era Barcelona. Yo llevaba viviendo 1 año en Barcelona o menos cuando lo hice, entonces creo que eso se nota, y se nota también que es un primer trabajo, en ese sentido como para mí fue muy importante apostar por esa formalidad, ¿no? Como por este cine observacional que me servía para contar lo que en ese momento quería contar. Pero sí, como te digo, sí me reconozco en la mirada. Fue la primera vez que yo tomaba una cámara, decidí hacer yo la dirección de foto, y fue una experiencia, o sea, fue el momento en el que me puse atrás de la cámara y dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, fue como algo sorprendente para mí y lo que me llevó a hacer lo que seguía. En el caso de Días con Matilde está directamente vinculado a Sibila, ¿no? Ahí, de hecho, yo lo segundo, bueno, fui una vez a filmar a Francia, y lo segundo que hice para hacer Sibila fue ir a grabar a mi abuela, yo sola, a Chile, porque tenía 98 años y sabía que si no me iba a quedar sin su testimonio. Yo llevaba mucho tiempo bastante distante de ella, entonces no sabía realmente con qué me iba a encontrar, en el sentido de qué cosas recordaba, qué cosas no. Y estuve durante una semana yendo todos los días a verla, durante muchas horas, y finalmente terminamos hablando de miles de cosas, además de lo que había pasado con Sibila. Ese material yo lo guardé, y cuando mi abuela falleció, 1 año y medio después, lo empecé a ver y fue como, dije, bueno, me parece que aquí hay una historia. Fue como un trabajo que hice en paralelo al de Sibila, y me sirvió mucho también a mí como para en momentos de crisis con el largometraje, de tensión, como para
también poder como enfocarme hacia otra cosa y en ese sentido, claro, digamos, formalmente a mí es un documental que me gusta mucho y que le tengo mucho cariño porque es como muy natural, siento que es como muy espontáneo y también para mí significó generar una serie de recuerdos con mi abuela que yo no tenía, entonces a nivel personal también fue muy importante. Entrando ya directamente en el tema de la película en Sibila, se ha hablado mucho que en general que la película es sobre tu tía, que es una intelectual chileno-peruana, que perteneció o estuvo vinculada con Sendero Luminoso, etc. Sin embargo, nos parece que la película es más bien un análisis sobre el hecho de las realidades confrontadas. Es decir, en principio sobre la confrontación de dos realidades casi irreconciliables, ¿no? Que es la concepción del mundo, digamos, más o menos burguesa, que vendría representada con distintos matices por tus dos familias, una familia más burguesa de izquierdas y una más burguesa de derechas, esa, digamos, esa cosmovisión enfrentada a la concepción materialista revolucionaria que sería la de tu tía, ¿no? Por otro lado, hay otra especie de confrontación, que es la confrontación que tú misma estableces con tu tía, tú como ese personaje ambiguo que ni quiere estar en el lugar de esa burguesía que niega la realidad, etcétera, pero tampoco puede estar en la comprensión del espacio que tu tía defiende. Entonces, de alguna manera nos gustaría saber cómo ves tú esto, ¿no? Es decir, ¿para ti es una película sobre tu tía o finalmente es una película sobre la familia, sobre tu familia, o incluso también una película para intentar comprenderte a ti misma? Creo que la película es una película, no la veo como una película sobre mi tía, sino que también creo que es una película sobre nosotras, ¿no? O sea, yo me incluyo allí como personaje y como parte de la película. De hecho, toda la primera parte tiene que ver también con una búsqueda personal. Sí me interesaba generar ese debate o esa confrontación que tú dices, pero me parece que la película no es propiamente sobre la confrontación de estas dos realidades, pero sí la toca, o sea, sí toca esa confrontación y era justamente algo que a mí me interesaba mucho. Creo que esa confrontación de la que tú hablas también tiene que ver como con un choque quizás generacional, ¿no? Como de estas dos visiones de las que tú hablabas, pero también ya a un nivel generacional y que me parecía como importante que se reflejara y poder conversarlo con ella. Yo al hacer la película no sabía todavía cuál era la posición de Sibila ni qué pensaba ella de todo el proceso que había vivido. En ese sentido no me lo podía plantear como una película en la que me iba a encontrar sí o sí con confrontaciones. Para mí era importante planteármelo como una película familiar, pero siempre teniendo presente que lo que quería tratar y de lo que quería hablar también era de una realidad social. O sea, eso para mí era como determinante. No quería que la película se transformara solo en anécdotas familiares, ¿no? Pero sí sentía que era desde el lugar donde la podía contar. O sea, como que cualquier otra forma de contar la historia me hubiera resultado un poco impuesta, un poco impostada, como que no me hubiera sentido yo cómoda. Entonces, sí lo veo como una película familiar, pero me parece o espero que logre también retratar una realidad social de la que yo también me fui dando cuenta al hacer la película. Al iniciar la película, por ejemplo, la familia de mi madre no estaba presente. En mis primeras ideas de hacer la película, yo iba a conversar con la familia de mi papá y ni siquiera pensaba hablar con mi mamá. Fue al empezar a hablar con mi papá, al empezar a darme cuenta ya de las cosas que habían sucedido, que incluí primero a mi mamá y después me di cuenta de que, claro, de que esas dos realidades tenían que estar presentes y de lo que yo quería hablar era de ese conflicto social.
Y en ese sentido, creo que la película trata esos temas, pero no lo veo yo propiamente como una película de confrontaciones. Me refería más, no de confrontaciones entre ellos, sino el espectador finalmente se encuentra con dos cosmovisiones. Ah, pero sí, perdona, te había entendido. Sí, en ese sentido sí. Que son realmente, que están confrontadas y que además son irreconciliables en una gran medida, ¿no? Sí, irreconciliables, pero sí me parece como importante el que se pueda hablar de eso en la película, porque de hecho fuera de ella muchas veces no se puede. O sea, en Perú es muy difícil tratar estos temas hasta el día de hoy. Entonces me parece como importante que a pesar de que finalmente, claro, de hecho ella me dice, depende de lo que te toque vivir, y yo me quedo con esa respuesta abierta, ¿no? Sí se logró generar un diálogo, y eso me parece que es importante rescatarlo también. Pero sí, en ese sentido estoy de acuerdo. Insistiendo precisamente en esta cuestión que nos interesa mucho, le hemos llamado confrontación, pero que es de alguna forma de cosmovisiones o visiones de la vida y del mundo totalmente o fundamentalmente divergentes, sí nos interesa un momento que nos parecía especialmente relevante en el que eso se ve como con mucha claridad, ¿no? Que es el momento en el que hay como un diálogo, sin ser un diálogo porque ocurre en momentos totalmente distintos de la película, entre Inti, tu primo, hijo de Sibila, y su madre. Concretamente es el momento en el que Inti señala que a él le parece que el hecho de las implicaciones políticas que tuvo su madre quizá obviaron o no tuvieron en cuenta las repercusiones que eso podía tener sobre su propia familia y sobre ellos. Sin embargo, al final de la película, en una reflexión que posiblemente ni tu tía sabía que la había hecho su hijo, ella va a hacer un comentario en el cual dice: cuando uno está implicado en un proceso político en el cual tiene la inquietud de una gran cantidad de personas, a una enorme cantidad a la sociedad en su conjunto, no puede estar preocupándose por uno mismo o preocupándose por 4, 5, 6 personas de su entorno. En realidad ahí es donde también, insistiendo un poco en lo anterior, cómo en tantos elementos se va viendo que son estructuras de pensamiento totalmente diferentes, ¿no? ¿Cómo ves tú esta cuestión y concretamente en relación a eso? Bueno, sí, me parece que, o sea, es exactamente lo que tú dices. Me parece que hay como dos visiones que cuesta también que se reconcilien, ¿no? En ese sentido, me parece que es algo, lo que comenta mi primo, es algo que por lo menos en Latinoamérica, después de toda la época, digamos, de dictaduras en Latinoamérica, han surgido una cantidad de documentales de hijos o de nietos o de sobrinos hablando de sus padres, ¿no? de sus tíos, y me parece que no es casual, que hay ahí, de una manera u de otra, digamos, dependiendo de cada realizador, hay como un cuestionamiento a lo que fue como esa entrega y a dónde quedaron también ellos, ¿no? como personas, digamos, dentro de esta familia. Estoy pensando en M, en Los Rubios, que son películas argentinas, Papá Iván, otra película argentina, El edificio de los chilenos, que es una película chilena. Todos son hijos que se preguntan por lo que hicieron sus padres y por el lugar que ellos ocuparon dentro de esta historia. De hecho, Laia Quilés, una profesora de acá española, tiene un artículo muy interesante en el que habla de la posmemoria, ¿no? de que son justamente estos nietos, estos hijos, estos sobrinos los que se hacen cargo de esa historia. Y me parece que lo que pasa en la película tiene que ver con eso. En mi caso no tengo esa postura porque yo era la sobrina, no lo viví como lo vivieron sus hijos, pero sí me parece totalmente comprensible que haya por lo menos ese cuestionamiento. No hay como una certeza de decir estuvo bien o estuvo mal lo que hizo. De hecho, hay de parte de sus hijos muchísima comprensión, pero sí, digamos, hay una evaluación de qué fue o dónde quedaron ellos, ¿no? En función de esta lucha. No sé, me parece. Un componente fundamental en la película nos parece que es casi como un bajo continuo en toda la película, el tema del olvido. Es sorprendente realmente ver a lo largo de la película cuántas veces muchos de los protagonistas insisten en no recuerdo dónde estaba yo, pues aquello no
no sé dónde tengo ese documento, me he olvidado de aquello, incluso en un momento que no tiene en realidad nada que ver, pero que parece como que si el olvido quisiese insistir en su presencia, incluso tú dices, cuando vas a hablar con tu abuela, que es otra de las personas que estuvo más implicadas con Sibila, también dices, pero mi abuela ha dejado de recordar. Claro, ya no recuerda. O sea, es como si de alguna manera el olvido tratase permanentemente de hacer su trabajo. Lo hace también en una parte, en ese, digamos, ese establecido como dos mundos, porque en el de Sibila no tanto, lo hace más en el ámbito, digamos, de la familia, que no quería recordar, que no quería contar, que quería ocultarte a ti. Incluso tú misma dices hacia el final de la película, siento como que se me usurparon aquellos años, ¿no? Como si la memoria de aquellos años se hubiesen diluido. Que he llegado tarde, ¿no? Como has llegado tarde. Con lo cual, en realidad, la película nos parece que esta cuestión del olvido es fundamental, ¿no? Y nos gustaría saber cómo ves tú esa cuestión del olvido, qué tipos de olvido crees que hay en la película y a qué se debe esta incidencia, esta reincidencia tan constante del olvido. Sí, incluso hubo más olvidos de los que aparecen en la película, porque muchas veces yo preguntaba cosas que directamente la gente no recordaba. Yo creo que hay distintos tipos de olvido en la película, es cierto. Hay olvidos históricos, de cosas, digamos, olvidos concretos, de hechos que yo preguntaba y que la gente ya no recordaba. Y está también el proceso normal, digamos, de la memoria que te juega estos juegos, ¿no? De empezar a contar también uno la historia como la vivió y ya no desde una objetividad que es imposible. Entonces creo que al llegar a preguntar tantos años después, eso se ve. Eso se ve y me parece interesante también que se vea. O sea, me parece que eso es un aporte porque está hablando de ese funcionamiento de la memoria, que puede incluir autoengaños, que puede incluir distintos tipos de mecanismos que son los que nos permiten seguir avanzando. O sea, en el caso de mi familia, creo que ha sido un poco así. Cada uno desde lo que necesitaba, pero como fue un tema tan difícil para todos, se han ido generando, ¿no? esos mecanismos de defensa, por llamarlo de alguna manera, y creo que está también ese olvido como ya más intuitivo o más necesario como para seguir. O sea, está el tema histórico, está este tipo de olvido. Y en el caso de Sibila no se ve tanto, pero sí estaba presente también. O sea, yo le preguntaba muchas cosas que ella ya no recordaba o que directamente, al no considerar importantes, las obviaba. Entonces, en ese sentido, la película se fue armando de intentos, ¿no? de intentos de hablar, de enfrentamientos a silencio. Mucha gente, bueno, no sé si mucha, pero varias personas a las que grabé después me pidieron no aparecer en la película. Entonces se fue como un poco armando a partir de esas fisuras propiamente, ¿no? de lo que iba pasando. Creo que todo eso tiene que ver con ese olvido al que tú hablas. Claro. Yo creo que esa es una de las partes, como dices tú, fundamentales de la película, es decir, esa especie de construir una película a base de intentos permanentes de recuperar y sus fallos, ¿no? Es decir, su construcción frágil, ¿no? Insistiendo un pelín más en este tema del olvido, quizá uno de los momentos realmente más, tiene algunos momentos, haremos alusión a ellos ahora, fundamentales, la película, o sea, secuencias. Quizá uno de los que a nosotros nos parecen más relevantes es el momento en el que tú estás hablando con tu prima, la hija de Sibila, que es una de las personas que más cerca estuvo de ella y que más luchó por sus derechos en la cárcel, etc. Y en un momento dado ella dice que no tiene nada, que no guarda ningún objeto ni ningún recuerdo de aquella época, otra vez la presencia de ese olvido, ¿no? Y de repente dice que sí, que recuerda algo, que tiene algo, perdón, y que es una carta. Y realmente nos resulta sorprendente que esa carta, ironías de la vida o de la historia, está escrita en un papel higiénico que de alguna forma, es que hasta simbólicamente es como ese papel que está presto para ser evacuado, es decir, para rápidamente volver a ser eliminado por el sumidero, ¿no? Entonces ella saca esa carta y se produce, aparte de ya el hecho de que la carta esté escrita en un papel higiénico, se produce algo también muy impresionante, que es que, siendo lo único que ella conserva, sin embargo no recuerda a quién estaba dirigida la carta. Es
Lo cual también es como una especie de cosa sorprendente, y ella hace un gesto muy bonito, puede estar escrita a la abuela, a ti, a mí, etc. ¿Cómo ves tú, cómo interpretas tú esta secuencia, que sin duda, insisto, es una de las más fuertes, yo creo, de la película? Y también nos parece interesante e importante hablar sobre las condiciones de vida en la cárcel que llevaban a que tu tía escribiese esa carta en un papel higiénico. Sí, sí. Para mí ese fue como un momento muy mágico, por decirlo de alguna manera, del rodaje. Yo creo que hay 2 o 3 momentos en la película en las que yo estaba rodando y dije, da igual cómo termine la película, esto va a estar. Y ese fue uno. O sea, a Carolina le cuesta mucho hablar de lo que pasó, justamente porque fue la persona que más lo vivió, ¿no? En carne propia. Fue la persona que fue a la cárcel, fue la persona que luchó, que estuvo en los medios, entonces la carga, digamos, afectiva, y por eso también quizás esta necesidad de no tener nada más, ¿no? Como de deshacerse de esa carga simbólicamente. Para mí era muy importante esa escena porque representaba de alguna manera, y un poco también por lo que cuenta Sibila en la carta, ¿no? Como me parece que se ve la Sibila que estaba en la cárcel, que sigue siendo una mujer optimista, digamos cariñosa, que a pesar de estar en ese lugar, no sé, bueno, no me acuerdo exactamente de las palabras de la carta, pero esa era como la sensación que me parecía que se transmitía. Y por otro lado, el hecho de que estuviera escrito en papel higiénico estaba hablando de cuáles eran las condiciones, que ya en esa época eran mejores. O sea, podía de hecho escribir en un papel higiénico. Durante muchos años mi tía y todas las presas políticas del pabellón podían salir solamente media hora al día al patio y el resto estar encerradas en una celda de 2x2. De hecho, cuando aparece en la película la imagen de la celda donde yo entro, es la primera vez que yo entro a la celda. Y fue un momento muy duro para mí porque, o sea, imaginarte una persona que quieres y cercana estando ahí durante tanto tiempo es bastante impresionante, ¿no? Pensar desde dónde miraba y cómo vivió ese cotidiano ahí, me parece como muy sorprendente y realmente admiro muchísimo a Sibila por cómo salió de ese lugar también. En esas celdas de 2x2 llegaron a vivir hasta 6 mujeres. De hecho, hay un fragmento que a ver si lo podemos mostrar hoy día, en el que me explican cómo lo hacían para dormir en esa celda, ¿no? 2 arriba, 2 abajo, 3 en el piso. Y cuando uno estaba en ese lugar piensa que es realmente increíble. No podían, por supuesto, no recibían absolutamente nada de prensa, no habían visitas durante meses, la familia no sabía en qué estado estaban sus papás, o sea, sus mamás, sus hermanas. No tenían nada para escribir, o sea, durante mucho tiempo. Entonces ya ese momento, por lo menos, es un momento en el que ella podía escribir en ese papel higiénico, pero las condiciones carcelarias fueron tremendas, y lo dice mi prima en el documental. Por más senderistas que hayan sido todas, no era razón para estar en las condiciones que estaban, eran condiciones inhumanas. Entonces... Te iba a preguntar después, pero ya te pregunto ahora, precisamente con ese plano de la celda, porque es el único, tú eres una presencia constante en la película, tu voz, en realidad es casi una película, como decíamos al principio, también sobre ti, pero tú no apareces nunca, solo se te ve, si no recuerdo mal, precisamente cuando estás en la celda y entonces te ves en el espejo. Claro, tiene un componente simbólico, no lo sé, parece que muy fuerte y muy cargado. Un poco si podrías comentarnos a qué se debe que finalmente en el montaje tú decides aparecer y justo en ese momento. Eso, o sea, el momento de decidir rodar esa imagen conmigo en el espejo tuvo que ver con la situación concreta en la que se dio también ese momento. Yo supuestamente iba a ir a la cárcel después de casi 1 año y medio pidiendo permiso con un director de foto, y el día anterior me dijeron que no había permiso, que tenía que ir yo sola. Me habían dicho que iba a tener 3 horas para poder grabar y al final me dieron media hora, y yo tenía atrás mío a 2 policías y a la directora del penal.
viendo cada vez que yo ponía rec. Entonces, todo eso se juntó con esta sensación que yo te contaba de estar por primera vez. Yo había ido a la cárcel, pero no había estado adentro de la celda. Y fue como en verdad uno de los momentos como muy cargados para mí emocionalmente. Estar tratando de generar imágenes pensando en el documental con todo lo que me estaba pasando internamente con estar ahí. Entonces, de alguna manera, al empezar a grabar y verme en el espejo, decidí seguir grabando porque me parecía que tenía que ver como, primero con el hecho de estar ahí sola y con todo lo que me estaba pasando a mí personalmente, pensando un poco en lo que te decía antes, ¿no? Como esto era lo que veía mi tía. O sea, ella aquí se veía reflejada, ella veía a través de esto. En ese momento del rodaje, por eso dejé esa imagen, decidí hacerla por eso. Y después en el montaje, me parecía también que simbólicamente aportaba, porque es el momento en el que hay un quiebre en mi presencia en la película, ¿no? Es como toda la primera parte, yo aparezco desde mi voz, desde mis preguntas, pero también desde la voz en off, que en la segunda parte ya desaparece por completo. Entonces marcaba también como un antes y un después de decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Y de ahora en adelante aparezco de otra manera, que era como en el presente y en esas conversaciones con mi tía. Antes hablábamos del tema del olvido como un elemento que veíamos fundamental en toda la construcción de la película, y quizá el otro tema clave, o otro de los temas claves, es el tema de la vida. Esto es un poco la pregunta acerca de qué significa vivir y qué significa vivir realmente. De hecho, tu tía, hay un momento también que nos parece otra de las secuencias fundamentales, hace un discurso clave sobre esta cuestión, vamos, no sé si lo recuerdas, cuando ella habla del tema de vegetar, o vivir, etcétera, ¿no? En diferentes momentos, incluso ella indica que sus hijos, aunque han sufrido, al menos han sido capaces de vivir de una manera intensa en la tensión del conflicto sociohistórico, político, en el que su propia existencia se ha dado, ¿no? Y ha estado presente. De hecho, incluso Inti, en un momento dado, sí que reconoce que el hecho de haber vivido todo aquello a él le ha generado una determinada forma o intensidad particular para enfrentarse a la vida, ¿no? Tenemos la duda acerca de si esa, una vez más, si esa forma casi un poco más hedonista que Inti defiende sobre la vivencia, ¿no? Ese placer por la vida, esa intensidad sobre el valor de la vida, sería el concepto que Sibila tendría sobre la intensidad de la vida. Pero bueno, sea como sea, sí que es verdad que el propio Inti reconoce que hay un elemento de intensificación de su propia existencia por las vivencias que ha tenido con su madre, ¿no? La película incluso termina, la penúltima frase que dice Sibila es: entenderás dependiendo de lo que te toque vivir. Con lo cual, sí parece que esta idea de la vida y qué significa vivir, qué significa estar vivo, qué significa no ser un muerto viviente, etcétera, es permanente en la película. Nos gustaría saber un poco qué interpretas tú por esta cuestión de la vida con mayúsculas, una vez habiendo filmado el documental, y bueno, y cómo ves esas distintas aproximaciones. Para mí era como fundamental poder retratar, digamos, ese tema. Por ejemplo, en el caso de Inti, me parecía que era como ser fiel a él, dejar esa parte en la que él dice eso, porque efectivamente es una de las cosas que a mí más me sorprende, y antes de conocer a Sibila más, digamos, era algo que yo no entendía. O sea, no entendía cómo, con toda la carga negativa que había tenido este tema, yo veía que mis primos, y por lo que me decían de ella también, lograban como generar un discurso positivo a partir de eso. Y eso es algo que me sigue asombrando hasta el día de hoy. Y al hacer la película lo entendí, o sea, entendí de qué estaban hablando, ¿no? Que es eso que tú dices, que es realmente haber vivido esto. Sí, fue tremendo, fue muy doloroso, pero también soy quien soy por eso. Entonces, me parece como muy importante, y yo admiro mucho a mi familia y quiero mucho a mis primos justamente y a mi tía por eso, ¿no? Me parece como que saber hablar de la vida desde ahí, a pesar de que uno más externamente lo pueda ver como algo tremendo,
me parecía importante como retratarlo. De lo que habla Sibila, de hecho ha generado muchos comentarios en las conversaciones finales con la gente, porque mucha gente se siente atacada por lo que ella dice de alguna manera, ¿no? Como diciendo, bueno, yo porque voy a llevar a mis hijos al colegio o porque hago tortas tengo una vida menos importante que la de otra persona que está haciendo otro tipo de cosas. A mí lo que me interesaba específicamente de eso era poder transmitir lo que a mí me había pasado al hablar con ella, que es que a pesar de yo tener seguramente una vida mucho más cercana a una vida, digamos, mucho más burguesa, como tú decías, el escucharla decir esas cosas te cuestiona, te hace cuestionarte y te hace plantearte tu lugar, te hace plantearte desde dónde quieres o no aportar, cómo. Entonces, en ese sentido, más allá de yo poder estar o no de acuerdo en lo que dice Sibila propiamente, sí me parecía importante y que ojalá pasara que el espectador al ver la película también tuviera ese planteamiento, ¿no? De decir, bueno, y de entender también de qué está hablando ella, que tiene relación como de por qué hizo lo que hizo o por qué apoya lo que apoya. Entonces me parece que si uno logra también, o que si al escucharla a ella se logra uno cuestionarse más allá de que no esté del todo de acuerdo con las cosas que ella dice, es muy importante, o sea, y me pasó a mí y espero que también como pase por las conversaciones finales de la película, me parece que sí, que de alguna manera se genera. Hay que tener cuidado con los términos inocente y culpable en ese contexto. No es el mismo contexto que un señor que le da un balazo a una señora en la calle para robarle la cartera. Es otro contexto. ¿Cuál es ese contexto? Es un contexto ideológico. Es un contexto en el que tú tienes que llamar culpable a una persona que está ideológicamente convencida de ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo que la guerra es necesaria para llegar a una sociedad más justa, ¿no? Entonces, uno podría llegar finalmente a un acuerdo de que se trata de algún tipo de culpabilidad, pero de ninguna manera es el mismo tipo de culpabilidad cuando hablamos en términos de la justicia criminal. Es otra cosa. Es bien complejo el asunto. Yo no... como te digo, desde un punto de vista de la justicia, yo no sé cómo entra la justicia ahí, pero cuando entra normalmente desde un régimen no muy democrático, como ocurrió en Perú con Fujimori, como ocurrió en Chile con Pinochet, ¿no es cierto?, a juzgar gentes que han tenido una lucha social, que han desarrollado una lucha social, y encuentra que esa gente son culpables, ¿no? Y entonces uno dice culpables de qué. Entonces cuando uno dice culpables de qué, ahí se especifica, ¿no es cierto?, porque esta persona mató a esta otra y se descontextualiza todo y simplemente aparece como un simple criminal, ¿no? Todo lo demás, el hecho de que yo me haya suscrito, digamos, un movimiento que lucha por una justicia social, por una sociedad, eso no cuenta nada. Eso no cuenta nada, ¿no? Entonces es muy complicada la cosa. No es tan simple. No es llegar y decir es culpable o no es culpable. Un momento que nos parecía especialmente fuerte en la película es sin duda el momento en el que tu padre da casi una lección magistral sobre cómo determinadas cuestiones no se pueden tratar desde el ámbito de la inocencia o de la culpabilidad. Y sobre todo en el caso, bueno, él habla del caso de Sibila, ¿no? ¿Cómo interpretas tú este plano? ¿Qué importancia le das? Y un poco las conclusiones que tu padre establece ahí, ¿cómo las lees? Para mí es central en la película. O sea, para mí él logra explicar en palabras muy claras cuál es también digamos, el eje de toda la película y de la discusión que se tiene en torno a esto, ¿no?
está bien, venimos escuchando una serie de cosas en la película que te hacen preguntarte, pero al escucharlo a él, me parece que contextualiza, o sea, hace una contextualización muy necesaria para poder entender, digamos, cualquier movimiento revolucionario. Él participó también en la lucha, digamos, armada en algún momento, y yo creo que desde ahí lo logra explicar como muy bien. Y bueno, lo que él dice es esto, ¿no? O sea, desde dónde se juzga a estas personas, qué régimen está presente cuando se juzga a estas personas. Entonces me parece que son elementos clave en el análisis que uno puede hacer, porque es muy fácil decir sí, terroristas o sí, bueno, la lucha armada no es la vía, pero al tener estos elementos presentes, que es un poco lo que tú contabas ayer sobre que la misma Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú se cuestiona sobre cuáles eran las condiciones sociales que existían en Perú para que haya podido ocurrir lo que ocurrió, me parece que es un elemento de análisis muy necesario, más allá de que uno esté o no esté de acuerdo con la lucha armada, ¿no? O más allá de que uno esté o no esté de acuerdo con Sendero Luminoso, pero sí me parece que es muy necesario poder contextualizar históricamente lo que sucedió. Para mi generación quizás también es mucho más difícil entender esos movimientos revolucionarios, pero está bien hacer el ejercicio de pensar qué era lo que estaba pasando y cuál era el momento histórico que se estaba viviendo. Creo que mi papá logra hacer eso muy bien y por eso está puesto donde está puesto, en un momento muy central de la película. Es obvio que Sendero Luminoso tiene una presencia muy importante en la película, sin ser, ya lo hemos dicho antes, una película ni mucho menos sobre Sendero Luminoso, pero de alguna forma es curioso que tú en la película reduces la presencia, digamos, sociológica a toda esa cuestión, digamos, más histórica de los hechos vinculados a Sendero Luminoso, y aparece realmente solamente con algunos archivos, unos pocos archivos de periódicos, ¿no? Donde hay una relación con Sibila, pero también ahí es donde está como más presente la carnalidad de los hechos brutos, ¿no? Que a veces están en la memoria de la propia prensa del día a día, ¿no? De los acontecimientos concretos, ¿no? Y en los propios titulares, ¿no? Quisiéramos saber un poco, que comentaras sobre esta cuestión, qué decisión tomaste, si fue una decisión a priori, no hablar y no entrar en los archivos, en los documentos que podían haber sido de televisión, de periódicos sobre Sendero Luminoso, si fue un poco en el propio producir y crear el documental que te llevó a tomar esas decisiones, y si finalmente decidiste cogerlo en un primer momento o luego decidiste descartarlo por completo. Fue un tema durante todo el documental cómo entraba Sendero Luminoso. Es un tema tan complejo de explicar que era muy difícil pensar en cómo hacerlo sin que la película tuviera otro tono o se transformara como en un tratado sobre lo que fue Sendero Luminoso, ¿no? Alguien hablando y así. Hubo una investigación muy grande, yo junté mucho material de archivo, fui a una exposición que tiene la Comisión de la Verdad y Reconciliación con fotos sobre toda la época del conflicto. Fui sola, fui con Carolina, hice como muchas cosas pensando en cómo explicar el tema. Y tuve charlas muy largas con mi tío, que aparece en la película finalmente, que habla muy poquito de Sendero Luminoso. Y en el momento del montaje fue uno de los temas duros, digamos, de tratar, ¿no? Hicimos muchas pruebas, incluyendo estas fotografías, incluyendo audios de la gente que participó de la Comisión de la Verdad y Reconciliación dando su testimonio, y generamos como toda una serie de materiales tratando de explicar qué era Sendero Luminoso. Y en un momento dado me pareció que no tenía sentido estarnos entrampando tanto en eso, cuando realmente, sea como fuera, iba a ser muy poco lo que se iba a poder explicar en la película, porque yo tenía otras prioridades que articulaban la película. Entonces,
justo había pasado que una de las cosas que yo había recopilado de material había sido justamente cómo se había retratado la violencia en Perú en términos de los artistas y los artesanos peruanos. Entonces, a la hora de ir probando cosas, me di cuenta que en verdad no me interesaba mostrar tampoco lo que había sido Sendero Luminoso desde un discurso, digamos, de poder como podían ser la prensa, ¿no? Me parecía que no eran imágenes que yo quería incluir en mi película porque era un discurso con el que yo no me sentía representada y por lo tanto no quería que apareciera. En ese momento lo que hice fue ir con el montador, digamos, decidimos que la manera en la que iba a estar presente la violencia de la que se habla constantemente en la película iba a ser a través de la mirada de estas personas que vivieron en Perú durante esa época y que trasladaron lo que estaba sucediendo a su obra. Y por eso el único momento en el que aparecen imágenes de matanza, tanto de Sendero Luminoso como de los militares, en estos retablos, que son unas artesanías con hombres pequeñitos, en las que además me pareció como al verlo solo en silencio, que ya estaba diciendo mucho y que bueno, no hay datos concretos, no hay fechas, no hay nada, pero sí hay, digamos, una representación que tiene la suficiente fuerza como para que el espectador sepa de lo que se está hablando. Otra cuestión ya un poco diferente que nos gustaría preguntarte es el tema del cartel, el cartel de la película. Porque en el caso de tu película nos parece que hay algo, tiene que haber algo importante en la imagen del cartel, porque es una imagen realmente misteriosa, inquietante. Se ve un personaje que uno no sabe que es Sibila y está ahí como una especie de ermitaño metido en una cueva y avanza, digamos, hacia la luz, ¿no? Avanza como saliendo de la oscuridad hacia la luz. ¿Por qué esta imagen? ¿Qué es lo que esta imagen tiene de importancia? Sí, para mí sí tenía una carga, digamos, simbólica esa imagen, que me parecía como muy atractiva también por cómo estaba construido en la película el personaje de Sibila, que a su vez es también cómo había estado construido en mi vida, como esta especie de mito, de personaje misterioso, que no sabía bien quién era, que no sabía bien en un momento por qué estaba en la cárcel. Entonces, yo crecí como con la sensación más presente que tuve de mi tía fue de eso, de misterio. Entonces, al elegir una imagen para el cartel, me parecía que esa también representaba muy bien esa sensación que yo tenía, ¿no? Y este tema como de intentar ir hacia la luz suena un poco, no sé si es esa la palabra, pero sí como de ir saliendo de ese lugar donde estaba, para mí. Y otro elemento que también nos resultaba como muy interesante en el cartel, que es un detalle mínimo, a veces también somos un poco como demasiado, es el hecho de que la I de Sibila está como rota. Obviamente la lectura inmediata es que es la Y de Sibila, Sibila con I latina, o Sibila como se escribe el nombre de tu tía, con Y. Sin embargo, no podíamos evitar hacer una lectura acerca de que ese personaje tan sólido que es tu tía, ¿no? Tan monolítico, tan fuerte, tan que tu padre señala muchas veces, ¿no? Yo estaba llorando prácticamente y ella estaba perfectamente animada en la cárcel. Cuando salió de la cárcel y se queda muy sorprendida, aparentemente sí, o sea, aparentemente se integró perfectamente. Y esa especie de personaje duro, fuerte, sin embargo, no podemos evitar que esa I rota es como si de alguna manera fuese un intento de que haya una fisura en su construcción. Es decir, como ese intento de buscar
dónde se fractura también el discurso monolítico que ella defiende y que va a mantener, aparentemente ya de por vida. No sé un poco a qué se debe ese diseño con una I rota y cómo lo ves tú. Bueno, realmente eso tiene que ver con el tema de la I latina y la Y. Yo quería que la película se llamara Sibila, como ella. Y ella me puso como condición, después de hablarlo mucho, porque quería que buscara otro nombre, y después me puso como condición que si usaba su nombre que fuera con I latina, porque ya no era un nombre propio, digamos, no era su nombre propio, sino que hablaba de las sibilas, que son pitonisas, ya se podía como interpretar de otras maneras que no fuera lo individual. Para ella, llamar la película Sibila con Y era como un acto demasiado individualista, demasiado centrado en su persona, que era algo que a ella no le interesaba. Por eso está el juego incluso una pequeña animación al inicio de la película, que es cuando sale el título, está con I latina y después desaparece y queda como este quiebre. Pero yo creo que lo que tú dices es una interpretación que yo no había pensado, pero que me parece válida. Yo creo que sí hay un intento mío personal por ir a buscar esa fisura, ¿no? O ese quiebre, o sobre todo al iniciar la película. Yo iba como con esa idea, diciendo, bueno, no puede ser, tiene que haber algo en algún... Y después me he ido encontrando y conociendo a Sibila y dándome cuenta que es muy sincera en lo que ella dice, que realmente vive así las cosas, ¿no? Como te las cuenta. Y no sé si existirá o no esa fisura, me imagino que sí, como en todos, pero no es algo visible. Así. Ya para terminar, una penúltima pregunta. Es obvio que parece, antes lo has señalado, que la memoria es un elemento que está apareciendo en muchísimas películas, sobre todo en Latinoamérica. De hecho, ocurre también en una película que tiene cierta cercanía con la tuya, que es de otra directora que estuvo aquí en Fisuras Fílmicas, que fue Cuchillo de Palo, de Renate Costa. Y bueno, nos gustaría saber un poco cómo ves tú, aunque lo has señalado un poco antes, esta cuestión de la memoria, la incidencia tan permanente en este tema, y tanto en relación a alguna cuestión histórica de máxima repercusión con el espacio íntimo de las personas que llevan a cabo las películas. Bueno, a mí me parece, digamos, un poco lo que te decía antes, ¿no? Tremendamente importante en el sentido como de poder transmitir esos procesos, pero hoy, digamos, o sea, en el sentido de ser, de alguna manera de hacerse cargo de ese pasado, de no querer olvidarlo, de ponerlo como en... Mi primo Inti me decía que para él había sido muy difícil decidir participar en el documental, pero que él había decidido hacerlo desde el principio porque a él le parecía como que ya el gesto de poner sobre la mesa el tema era muy importante. Me parece que de alguna manera todas estas películas tienen ese gesto, ¿no? Como de intentar poner sobre la mesa y ver qué pasa. Nacen desde de una necesidad muy personal, pero sí creo que hablan de temas muy universales y me parece que ese es un valor importante, en el que además me pasa a mí como espectadora con estas películas, yo me siento reflejada en muchos momentos y me parece que es bastante increíble que eso te pase, digamos, con una película que por ahí es tan íntima y tan individual porque está hablando de una familia en particular, pero a las finales, digamos, te puedes ver tú también ahí. Entonces me parece, eso es lo que a mí me gusta como espectadora de estas películas, que me parece que permiten esa entrada, ¿no? Y con lo de Renate Costa, porque realmente hay algunas relaciones que son casi irónicas. Con Renate, de hecho, el padre comiendo... Con Renate alguna vez, de hecho, nos juntamos en Barcelona cuando estábamos las dos con el proyecto, que todavía no lo habíamos realizado, como diciendo, a conversar sobre, bueno, ¿cómo has pensado tú la voz en off? ¿Cómo has pensado? Tuvimos como un proceso en paralelo con las películas. Finalmente, además, fue
Ella obtuvo en el Bafisi el premio a Mejor Película por Derechos Humanos, y después cuando me tocó a mí estar ahí, ella también estaba en el jurado, que me dieron a mí el premio. Entonces hemos tenido nos hemos ido encontrando con el proyecto en distintos lugares. Creo que tienen en común esa sinceridad desde donde nacen, digamos, como esa motivación de querer acercarse a algo que nos está oculto, ¿no? Justamente a ella la historia de su tío, a mí la historia de mi tía. O sea, hay un paralelo ahí evidente. Digamos, yo lo veo como por ahí. Y ya para cerrar, ¿cómo ves un poco la situación hoy? Es una pregunta que le hacemos a todas las directoras y directores de Fisuras. La situación del cine independiente, los canales, los espacios de reflexión sobre este tipo de cine. Te puedo hablar desde mi experiencia en Chile y en Argentina, porque es donde he empezado ahora a pensar también en distribuir la película, y la verdad es que específicamente allá yo siento que se está viviendo un muy buen momento. Bueno, la misma Renata en Paraguay, digamos, se están creando leyes nuevas de cine. En Chile hace 2 años por primera vez se están estrenando comercialmente documentales, algunos en salas más independientes, pero también en las mismas salas comerciales. Entonces me parece que se está creando un espacio muy importante, que todavía es pequeño, que falta mucho por hacer, pero que está empezando a nacer. En Argentina, por ejemplo, están las salas del Espacio Inca, que son donde vamos a estrenar nosotros ahora la película, que me parece algo maravilloso, que es que están destinadas específicamente en Argentina a mostrar cine argentino y también una pequeña parte de cine latinoamericano. Me parece que gestos como esos son muy importantes y muy necesarios para poder realmente mostrar la cantidad de cosas que se están haciendo. Me parece que es un cine que está creciendo muchísimo en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, y que es muy necesario que encuentre algún tipo de mercado o algún tipo de lugar donde poder mostrarse. Las televisiones en Chile, por ejemplo, por primera vez desde el año pasado están mostrando documentales. En un horario pésimo, digamos, todavía no se están logrando las condiciones que tendrían que ser, pero por lo menos ya me parece que eso habla bien de lo que puede venir, ojalá. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas Esperamos gracias. verte con futuras películas. Gracias.